al doctor Víctor Zambrano, historiador, que tiene, digamos, un agente de historia de Colombia y que además tiene en su haber historia más. Es decir, de todos los historiadores que andan por estos lados, el que más se acerca a nuestro trabajo es el doctor Víctor Zambrano. Por eso hemos querido dirigir algunas palabras. Le estamos agradeciendo a los conferencistas invitados que han venido y ustedes no pueden mirar y encima de la pantalla. Entonces, uno de ellos es Milton. Gracias, José. Voy a comenzar mi conferencia por estos conceptos que tengo acá, que son conceptos básicos, para poder comprender mejor el desarrollo que voy a plantear acá en cuanto al concepto de patrimonio. El primer concepto es el concepto de cultura. Es un concepto sobre todo trabajado por los antropólogos, que lo han asumido los historiadores. Normalmente los antropólogos, y hace rato que vienen planteando esa definición, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, subdividen la cultura de los pueblos en dos grandes ítems. Lo que se llama la cultura material, donde meten todo aquello que es producido por los grupos humanos, por las clases, por los individuos, y que se concreta en objetos, monumentos, edificios, etc. Todo eso sería lo que se llamaría cultura material. Y lo otro es la cultura inmaterial o simbólica, que es la que tiene que ver con las expresiones no materiales de la cultura. Es decir, es lo que tiene que ver con las ideas, lo que tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos, con las costumbres que se expresan en las tradiciones, pero no de manera objetiva, real, sino de manera simbólica. A mí me gusta mucho la definición que ha producido un antropólogo norteamericano, ya fallecido, Clifford Geertz. Voy a escribir ese nombre porque es importante y que tengan esa referencia ahí. Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano fallecido, que fue el creador de lo que se conoce como de la antropología simbólica. El argumento central de Geertz, y en eso se enfrenta un poco a los antropólogos tradicionales y también a Claude Lévi-Strauss, es el de que la cultura es fundamentalmente simbólica, porque los individuos, los grupos, las clases, los seres humanos que la producen son básicamente seres simbólicos, es decir, seres productores de símbolos, por la capacidad natural que tienen esos seres, por poseer un cerebro que es la materia altamente organizada que les permite producir continuamente símbolos. Incluso dice Geertz, lo material no es otra cosa, la cultura humana, que una concreción de lo simbólico. Y en cierto modo es así, porque si ustedes ven la arquitectura, si ustedes ven los monumentos, si ustedes ven los cementerios, si ustedes ven los diversos elementos de la cultura material, no son otra cosa que expresión de lo simbólico, es decir, de ese poder de pensamiento, de ese poder de crear símbolos, de crear figuras, de crear signos que tenemos todos los seres humanos. Entonces de ahí que la antropología de Geertz sea denominada como antropología simbólica. El libro más importante de Geertz es ese que escribí ahí en el tablero, La interpretación de las culturas. Y ese libro se puede conseguir en la web, o sea, se puede conseguir de manera digital. Si ustedes lo quieren leer, no es un libro fácil de leer, es un libro muy denso porque recoge toda la tradición antropológica hasta los años 90. No es fácil de leer, pero es un libro supremamente importante dentro de lo que nos interesa a nosotros, que es el análisis de la cultura. Entonces me gusta mucho, la definición de Geertz de cultura, porque pone énfasis en lo central de la cultura humana. Y lo central de la cultura humana es que el ser humano
sea a nivel de clase, a nivel de grupo, a nivel de campo, departamento, lo que sea, es un ser productor de símbolos. Símbolos que viajan en las tradiciones orales, símbolos que se conectan de generación en generación a través de esas generaciones, o símbolos que se completan en objetos materiales, ¿de acuerdo? De diversos tipos. Comida, vestido, baile, danza, monumentos, etc. ¿De acuerdo? Una división muy abarcadora, muy amplia, muy compleja y al mismo tiempo muy importante porque Gil plantea una visión no contemplativa, no solamente descriptiva como de pronto está en la de la cultura, sino una visión de constructora del significado. Por eso el libro se llama La interpretación de la cultura. Lo que te interesa aquí no es solo describir cómo es la cultura, sino interpretar los significados que contiene la cultura. Y todo tiene significado. Absolutamente todo tiene un significado porque nosotros somos seres creadores de significados para los demás, ¿de acuerdo? Absolutamente. Aquí tenemos a Lázaro Botes, que es antropólogo y que sabe más o menos de qué estoy hablando, y sabe cómo esa cantidad de objetos materiales que han viajado a través del tiempo y que nos llegan al presente a nosotros tienen un profundo significado tanto para los pueblos que los produjeron como para nosotros. Eso es lo que dice Gil. Nosotros recibimos ese legado histórico. A nosotros nos compete interpretar los significados que están contenidos en esos objetos de cultura. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer concepto, el concepto de cultura. El segundo concepto es el concepto de tradición. Y claro, el concepto de tradición lo asociamos con la cultura y hablamos normalmente de tradición cultural. Tradición es aquello que se repite, aquello que viaja a través del tiempo, de forma oral y de forma material. No necesariamente la tradición es lo oral. Nosotros normalmente asociamos el concepto de tradición con lo oral. Y decimos tradición oral, pero hay un montón de cosas tradicionales que no viajan a través de lo oral, viajan a través de lo material también, ¿de acuerdo? Lo tradicional es aquello que se repite, aquello que se mantiene en el tiempo y aquello que tenemos en el presente como un resultado de composiciones del pasado, como cosas que se produjeron en el pasado y que se mantienen en el presente porque todavía significan algo para la gente. Son trascendentales, son importantes para la gente y por eso la gente las valora y las tiene como tradiciones de peso. Ahora, hay tradiciones positivas y tradiciones negativas. De todas maneras son significativas para los pueblos. Cuando yo digo tradiciones negativas, me refiero a aquellas tradiciones que pueden dañar la dignidad de las personas, de cualquier grupo humano. Y para que ustedes vean que no estoy diciendo carreta, les voy a poner ejemplos concretos. Entre los somalíes, un pueblo árabe, un pueblo transhumante, existe una costumbre que es una tradición, básicamente una tradición religiosa, obviamente una tradición cultural en general, que es infibular a las niñas. Cuando las niñas llegan a los 8 años, antes incluso se ha visto eso, 7 años, 6 años, 5 años, las infibulan. Infibular a las niñas es cortarles, castrarles, entre comillas, el órgano femenino. ¿De acuerdo? Ellos tienen una serie de justificaciones de carácter religioso para hacer eso. Pero los analistas han llegado a concluir de que se trata de una costumbre que se recubre con un ropaje religioso porque supuestamente lo que se le está insuflando a la niña es una pureza derivada del Islam, derivada de la religión que ellos manejan. Pero lo que en el fondo está es la idea del macho de tener una hembra que le brinda ciertas condiciones sexuales favorables. ¿De acuerdo? Hay una visión machista ahí jugando en el fondo, aunque eso se recubre con una cosa religiosa, de la pureza y todo eso. El hecho es que esa tradición milenaria, una cosa milenaria, descubrí que aquí también la practican algunos aborígenes nuestros, los emberacativos, practican eso. Esa tradición milenaria ha producido la muerte de muchas niñas, ha producido el sufrimiento psicológico de muchas jóvenes y mujeres adultas, a tal punto de que una de ellas se escapó, atravesó el desierto y llegó a Londres, llegó a Inglaterra. Ella se llama Wallace Tilly y escribió un libro que se llama Flor del Desierto, donde narra toda la odisea de ella como niña infabulada. Y hay una película, recientemente la pasaron a la Cinemateca del Caribe, que se llama también Flor del Desierto, donde ella narra todo su proceso vital, toda su angustia, todo su dolor, su daño psicológico a raíz de esa tradición milenaria. Ese es un ejemplo de una tradición negativa. Y pongo ese ejemplo concreto porque es que la gente cree
que lo tradicional necesariamente es positivo. No, hay cosas de la tradición que son muy negativas porque le hacen daño a la dignidad de las personas, porque le hacen daño a la dignidad de las niñas, a la dignidad de las mujeres, a la dignidad de los hombres o de cualquier otro género dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? No voy a mencionar un caso colombiano, hay varios casos colombianos, pero bueno, digamos uno. Entre los guayús tiene la costumbre de meter una niña en una cueva para volverla mujer. Y las condiciones en que se mete esa niña son realmente lamentables. Yo lo he hablado con algunos amigos de esa etnia, y parece que están cambiando ese hábito. Y en otras de esas culturas, y también dentro de los guayús, tienen el hábito de cambiar a las niñas por animales y por plata. Es una tradición. De acuerdo con las costumbres internacionales, es una tradición muy negativa, indudablemente muy negativa, a tal punto que ha habido niñas jóvenes que se han salido de la etnia huyendo de eso. ¿De acuerdo? Es decir, el punto es que hay tradiciones positivas y hay tradiciones negativas, y que uno no se puede casar con la defensa de la tradición sin poner sobre el fil de la balanza qué es positivo o qué es negativo con respecto a esa tradición. En general, digamos que las tradiciones son realmente positivas, tonifican a los pueblos, ayudan a los pueblos a vivir, ¿no? Permiten la continuidad de una serie de procesos de carácter de la vida cotidiana. La vida cotidiana es muy importante. Nosotros como historiadores a veces creíamos que lo importante eran los grandes hechos de la historia, los grandes eventos, los grandes procesos, pero resulta que hay cosas de la vida cotidiana como cómo come la gente, cómo se viste la gente, cómo baila la gente, cómo siente la gente, etc., que son fundamentales. Entonces las tradiciones permiten vehicular, digámoslo así, todo ese conjunto de elementos de la vida cotidiana que son parte esencial de la vida humana, que son parte esencial de la vida de cada uno de nosotros. La comida nuestra, el arroz, lo estamos comiendo desde la época colonial. Y una serie de platos que nosotros creemos que son platos relativamente recientes, son platos supremamente antiguos, que tienen una vida incluso europea y africana. ¿De acuerdo? Eso hace parte del proceso de la tradición. Otro concepto que me interesa tener en cuenta es el concepto de memoria. Y concretamente el concepto de memoria cultural o memoria histórica. Nosotros los historiadores manejamos el concepto de memoria histórica, pero se puede plantear también el concepto de memoria cultural. Normalmente el concepto de memoria se asocia con el recuerdo, y la memoria es, desde ese punto de vista, plástica, cambiante. Obvio, existe como un conjunto de procesos colectivos, y ahí estamos hablando de memoria colectiva, es decir, como un conjunto de patrones, de recuerdos colectivos, de tendencias colectivas que se recuerdan, y entonces hablamos de memoria colectiva. ¿De acuerdo? La memoria tiene la peculiaridad de que se asocia al recuerdo de los pueblos. Es un proceso psicológico, fundamentalmente psicológico, por eso es algo vívido. Siempre es algo vívido. Por ejemplo, cuando decimos memoria con respecto al holocausto, estamos diciendo el recuerdo que se tiene del holocausto, no solamente de los judíos, sino de las personas que no son judías. Cuando decimos memoria, ahora se acaba de crear un centro de memoria histórica aquí en Colombia, memoria del conflicto armado colombiano, estamos hablando de una serie de recuerdos que la gente tiene, gente de edad media, de armadura, etc., o de edad avanzada, sobre lo que ha sido la violencia en nuestro país. Bueno, son recuerdos, de algo vívido para los platos. Decimos memoria histórica para referirnos, obviamente, a aquello que ha sido significativo, relevante, que tiene importancia histórica para la gente. Por ejemplo, entre los argentinos, la dictadura militar de Videla, que acaba de morir, y de otros militares que hicieron de las suyas allá en Argentina. Para los españoles, la guerra civil española. Para nosotros mismos, el conflicto colombiano, que viene incluso de los años 50 y que, mutando, se ha proyectado hasta el presente. Entonces, ese concepto de memoria es muy importante para nosotros, creo que es importante también para ustedes como arquitectos, porque esa memoria se asocia también al recuerdo. Ahora, se asocia al recuerdo, siempre el recuerdo, siempre es algo vívido, pero puede tener con cosas que no son materiales, o puede tener relación con cosas que sí son materiales. El recuerdo se asocia a lo inmaterial y a lo material. Por ejemplo, una religión es algo inmaterial, algo simbólico, no es así, y hace parte de nuestros recuerdos, y vive en nosotros como recuerdo. La intendencia fluvial, que vamos a ver el día en una de las predicciones que va a hacer la compañera, es algo que pertenece también a nuestro recuerdo, en este caso un recuerdo histórico, hace parte de nuestra memoria histórica, en un edificio como evidencia empírica de que ese recuerdo realmente existe. En relación con estos conceptos que he mencionado, se trabaja también el concepto de identidad, fundamentalmente el concepto de identidad cultural. ¿De acuerdo?
El concepto de identidad, grosso modo, para no echarle mucho cuento a eso, para no extenderle demasiado, se asocia con aquello que singulariza a un pueblo, que singulariza a una persona, aquello que hace diferente a un pueblo en comparación con otro pueblo. La identidad siempre se define comparando, ¿de acuerdo? Somos diferentes a los interioranos, tenemos una identidad, grosso modo, y nunca es algo homogéneo, siempre es algo heterogéneo, y nunca es algo estático, siempre es algo cambiante, porque a veces algunas personas conciben el concepto de identidad como algo que no muta, que no cambia, y la identidad cambia mucho. Incluso hay zonas donde la identidad permanece relativamente estática por un tiempo largo, con cambios leves, y hay zonas donde la identidad, como dice Néstor García Canclini y Castoriadis, ¿no? La identidad es un magma en continua mutación, en continuo cambio. Estoy pensando en este momento en la zona de frontera de Estados Unidos con México. Esa es una zona de absoluto, de total intercambio cultural. Y hablar de identidad ahí es hablar de un magma. O estoy pensando en la frontera que hay entre Brasil, Portugal y Argentina. Hablar, y que tiene mucha influencia árabe, entre otras cosas, hablar ahí de una identidad inamovible, estable, es totalmente erróneo, porque ahí tenemos también ese magma. O en ciertos países, o en ciertas ciudades norteamericanas, Nueva York, Los Ángeles. Yo estuve un largo rato en Puerto Rico y ahí observé ese fenómeno de transformación, de intercambio cultural, de cambio cultural y de singularidad de una identidad cultural, porque existe la identidad cultural, que no es estática, que es cambiante. Ahora, si uno se mete en un pueblo de origen, uno observa que la identidad cultural es más estática, más estable, no es así. Luego, entonces, la conclusión que uno saca es que existe la identidad cultural, pero los grados, los niveles de movilidad de esa identidad cultural dependen de los objetos de estudio, dependen de lo que estemos mirando, dependen del pueblo que estemos estudiando, ¿de acuerdo? No es lo mismo mirar una comunidad indígena que es relativamente tranquila, como diría Levi-Strauss, una sociedad fría, que mirar una ciudad como Barranquilla, que es muy caliente, con mucho intercambio, con internet operando, con internet produciendo unas transformaciones en los jóvenes que a veces son transformaciones que ni siquiera se sienten ni se ven, sino que se dan, se producen. A nosotros se nos ha cambiado la cultura, es así. José María, ¿tú te acuerdas? Cuando no había internet, cuando no había computadores, cuando no había todo el montón de recursos que tenemos ahora. A nosotros se nos han cambiado los tiempos para conectarnos con otras personas en otras partes del planeta. Se nos ha cambiado el concepto de espacio, se nos ha cambiado la manera de aprender. Un montón de son cambios culturales que apenas estamos estudiando, que apenas estamos tratando de sintetizar en teorías, ¿de acuerdo? Alguna gente se ha metido ya a trabajar esos temas, pero apenas estamos comenzando a mirar esos problemas. Uno está metido en ese proceso cultural y lo está viviendo y está operando, se están operando esos cambios en uno sin uno darse cuenta y sin uno ponerse a pensar en eso. Porque nadie se mete en un computador o nadie se mete en la web a pensar, mira cómo estoy cambiando yo utilizando aquí la web. Nadie piensa eso, simplemente uno se mete y maneja el correo electrónico y maneja esto y se mete en esto y se mete en el otro y se mete en el otro y aprende y desaprende. Sí, es una cosa absolutamente nueva que estamos experimentando en este momento. El último concepto entonces es el concepto de historia. El concepto de historia es diferente al concepto de identidad, memoria, tradición cultural, todo eso, aunque se relaciona con eso. Cuando yo digo historia, cuando uno dice historia, cuando un historiador dice historia, se refiere sobre todo a la disciplina. A la disciplina. Hay diversas formas de concebir el concepto de historia. Y de hecho el sentido común produce diversas significaciones del concepto de historia. Pero para nosotros los historiadores, el concepto de historia se asocia sobre todo con la disciplina. La historia es la forma de conocimiento. La historia es esa forma de conocimiento que utiliza teoría, conceptos, categorías, métodos, técnicas para conocer un objeto de estudio que no existe, que tiene que ser construido, que es la sociedad en el tiempo. ¿De acuerdo? La historia es la disciplina que se ocupa de estudiar la sociedad en el tiempo, no el pasado, ojo, porque el pasado no existe, la sociedad en el tiempo. Y la sociedad en el tiempo tampoco existe. Lo que existen son huellas, indicios que nos quedan en el presente de lo que pudo haber ocurrido. Y con esas huellas, esos indicios que nos quedan en el presente, hacemos reconstrucciones inteligentes los historiadores sobre lo que creemos pudo haber ocurrido. ¿De acuerdo? Entonces la historia es diferente desde ese punto de vista, la identidad, la memoria, la tradición, a la cultura, a todos esos conceptos que he mencionado. Bien, ahora sí entonces entremos en el concepto de patrimonio. Y antes de hablar del patrimonio cultural, fíjense cómo se mezcla el concepto de cultura con el concepto de patrimonio. ¿No? Así.
quiero decir una cosa, el concepto de patrimonio viene de la antigüedad clásica. Y el concepto de patrimonio se refiere a aquello que se posee, a aquello que es herencia y que normalmente viene por la vida del padre. De ahí viene el nombre patrimonio, ¿de acuerdo? ¿Ya? De hecho, cuando ustedes en derecho, no sé si aquí hay algún abogado, saben que el patrimonio se refiere a las propiedades, se refiere a las posesiones, se refiere a lo que la gente tiene, que la casa, que la plata, que el banco, que los 53.000 millones de dólares en los bancos norteamericanos, porque en fin, yo no sé qué era ese tipo con tanta plata, carajo, lo que sufriendo, José María, ese tipo con 53.000 millones guardados ahí en los bancos norteamericanos, terrible, terrible. Es decir, el patrimonio es un concepto legal que se formó, obviamente, en la historia, pero que tiene que ver con eso, con las propiedades, con la herencia, con lo que le pertenece al individuo, al grupo, etc. ¿De acuerdo? Ha habido un traslado del concepto patrimonio desde la orilla del derecho romano y del derecho en general a la orilla de la cultura y a la orilla de la historia. Y entonces hoy hablamos de patrimonio para referirnos a aquellos bienes culturales, inmateriales o materiales, ¿de acuerdo? Que son propiedad de la comunidad, que son significativos para la comunidad, que son significativos para los individuos, ¿de acuerdo? Pueden no tener un gran valor, una gran importancia económica, pero son significativos por historia, por cultura, por tantas cosas, porque los seres humanos no volvemos significativo algo solamente por su valor económico, por su importancia económica, no es así, sino que volvemos significativo algo teniendo también variables sentimentales en juego, variables culturales de otro tipo en juego, en fin, un conjunto de cosas que trascienden lo meramente económico. Eso se ve con respecto al carnaval, eso se ve con respecto a cómo valoramos ciertas zonas de la ciudad, ciertos edificios, etc. Entonces, el patrimonio cultural es todo aquello que una comunidad valora, ¿no?, por su significado, por el significado que tiene para esa comunidad, y ese significado puede ser un significado histórico, ese significado puede ser un significado arquitectónico, ese significado puede ser un significado tradicional, ese significado puede ser de diversos tipos, ¿de acuerdo? De diversos tipos, ¿ya? Eso es patrimonio cultural. Normalmente dividimos el patrimonio cultural en dos grandes ítems, material e inmaterial, ¿de acuerdo? El Carnaval de Barranquilla es un patrimonio cultural de los barranquilleros y de los costeños y del país, hoy reconocido a nivel mundial a partir de 2003, no es así, ¿ya? Como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, ¿de acuerdo? Pero es un patrimonio cultural que cae dentro de lo inmaterial, porque lo oral es inmaterial. Inmaterial en el sentido de que no es objetivo, tangible, de que no es un edificio, de que no es una canoa, de que no es una herramienta, de que no es una cosa que se puede tocar ya tangiblemente. Aunque en el caso del carnaval se combina, normalmente se combina la tradición oral con elementos materiales, porque el disfraz no es solamente la tradición oral que significa proyectar en el disfraz una simbología, unos significados, unos quereres, unos sentires, sino que el disfraz también se convierte en algo material. ¿De acuerdo? Pero fíjense, aquí tenemos otra vez la definición de Gears, de cómo la cultura es símbolo hasta en lo material, porque un disfraz expresa la simbología, el sentimiento, los deseos, ¿verdad?, las tradiciones orales, etc. de la gente, lo que la gente quiere, la forma de divertirse de la gente, la forma de sentir de la gente, etc. Entonces, lo material puede ser histórico. Nosotros le damos la connotación de patrimonio histórico a aquellos elementos del patrimonio que tienen una connotación histórica, es decir, que tienen una relevancia notable desde el punto de vista económico, político, social, cultural, etc. Porque aquí el término histórico se utiliza no en el sentido de la disciplina, sino en el sentido de la trascendencia. Y voy a poner un ejemplo concreto que no aparece ahí en las Filipinas que tú hiciste, la aduana. La aduana es un patrimonio histórico de los barranquilleros. Ahí está, sí está. Ahora, ahorita vamos entonces de la aduana. Pero mencionemos la aduana. La aduana es un patrimonio histórico material, arquitectónico, de los barranquilleros. La aduana fue construida en los años 20 y fue construida para resolver un problema del comercio exterior colombiano.
que cómo guardar y contabilizar las mercancías que entraban y salían por Barranquilla, que a finales del 19 y principios del 20 se convirtió en el principal puerto para el comercio exterior colombiano. ¿De acuerdo? La aduana, recuerdo, yo era un pelado, no me acuerdo de eso, cayó en desuso. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, José María. Yo iba al centro y entraba al edificio de la aduana y eso era un molidero, eso era una porquería. Ahí vivían personas, camines, ahí vivían locos, ahí vivía toda clase de gente ahí metida en ese edificio. Yo me acuerdo que yo bajaba al centro de la universidad, cuando la universidad quedaba allá, en los bloques de la 43, bajaba al centro y a veces hacíamos el cruce para allá por la aduana y metíamos la cabeza y eso, toda clase de dolores. Una porquería, hasta principios de los años 90. Bueno, afortunadamente llegó Gustavo Bel a la gobernación y emprendió la recuperación, la restauración del edificio de la aduana. Y se armaron un proyecto, los líderes barranquilleros, asesorados por los historiadores, para restaurar ese edificio. ¿De acuerdo? Lo restauraron y lo convirtieron en lo que es hoy. Hoy es un centro de cultura importantísimo, no solamente para los muchachos de bachillerato, que tienen una buena biblioteca ahí, sino para toda clase de investigadores que tienen un buen archivo ahí. No es lo más completo del mundo, pero es un archivo que tiene sus cosas. Es decir, que tiene el archivo histórico de Turkmenistán, ¿de acuerdo? Y hay otras cosas ahí, desafortunadamente algunas se han perdido, como la sala de música, que la dejaron perder. Bueno, pero ahí está ese proceso y además están otros edificios que están siendo utilizados para otras cosas. Hay un museo, ahí está el museo, un museo especial ahí de arte, está metido ahí también en ese complejo cultural, etc. Quiero utilizar ese elemento para hablar de esto, los usos del patrimonio, porque me imagino que será un problema que ustedes tendrán que resolver. Recientemente se dio una conferencia en el marco de una tertulia que yo coordino, que es la tertulia Historia y Pensamiento. Esa tertulia se realiza ahí en el Teatro Miguel de la Rosa cada 15 días, los miércoles, a las 6:30 de la tarde, lo que quiera aquí. Este miércoles hay una conferencia de un colega que está haciendo un doctorado en España, en Sevilla, Julián Andrés Lázaro, sobre el tema de los inmigrantes en la costa caribe. Va a hablar de fuentes para trabajar el tema de los inmigrantes. Entonces, la vez anterior, trabajó el tema del patrimonio un amigo, un egresado de la historia, un historiador, un formado en España. Y se presentó este asunto de los usos del patrimonio. ¿De acuerdo? Hay patrimonio material, histórico, arquitectónico, de índole, que se puede utilizar con los usos que anteriormente tenía. Por ejemplo, una iglesia se restaura, una iglesia se remocea, digamos así, ¿no? Y se le puede seguir dando el uso de iglesia, ¿de acuerdo? Pero eso no sucede necesariamente con todos los edificios, con todos los monumentos o con todo el patrimonio. Hay un patrimonio, hay cierto patrimonio que es necesario buscarle otros usos alternativos, ¿de acuerdo? Para el caso de la aduana, observen el punto que para ustedes como arquitectos restauradores, para el colega también debe ser muy importante. Quiero enfatizar en esto también. Una cosa es concebir algo como patrimonial por parte de la comunidad, y la comunidad puede concebir algo como patrimonial en el sentido en que para esa comunidad es una herencia cultural, en el sentido en que para esa comunidad es algo muy importante, muy trascendental, sin que eso tenga un reconocimiento legal. ¿De acuerdo? Es decir, la comunidad puede reconocer algo como relevante, como significativo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, político, etc., sin que exista un reconocimiento legal de eso. La etapa de legalización del patrimonio ya corresponde a nivel mundial a la UNESCO y a unas instituciones internacionales que tienen relación con la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO es la institución de la ONU que se encarga de los aspectos de cultura, de educación, arte y todo ese cuento, ¿de acuerdo? De la UNESCO ha lanzado toda una legislación muy completa que ustedes pueden conseguir sin ningún problema a través de internet, ¿de acuerdo? Y es una información de alta calidad, porque ustedes saben que uno en internet consigue todo: porquería, material regular y material de alta calidad. El material que les estoy diciendo que se puede conseguir en internet de la UNESCO, regado tanto en la misma ONU, en la misma página de la UNESCO, como, si ponen este nombrecito, lo escribí por aquí, patrimonio cultural, él le sale
una información sobre lo que es patrimonio cultural y les salen un montón de links y a partir de esos links ustedes se van y estoy completamente seguro que se van a aburrir de leer sobre eso. Se van a aburrir de leer sobre eso, ¿de acuerdo? Porque hay mucho material. Yo anoche me puse un rato a revisar preparando la conferencia acá de ustedes y ya que había revisado porque yo he preparado varios cursos de esto acá en la universidad en relación con estos problemas que tienen que ver también con la historia. Y encontré unas cosas nuevas ahí maravillosas. Hay material de primera mano, fuentes de primera mano, toda la documentación de la ONU se consigue ahí, toda la documentación del Ministerio de Cultura de Colombia se consigue ahí, porque, como estoy diciendo, hay una manera de conseguir el patrimonio de forma espontánea, de forma así natural, entre comillas, por parte de la gente, que hay un relevante, significativo, etc. Y hay ejemplos de eso, muchos ejemplos de eso. El libro de Barranquilla es patrimonio local, ¿no es así? El Carnaval de Barranquilla, antes de ser convertido en patrimonio cultural e inmaterial de la nación y del mundo, era un patrimonio local, ¿no es así? Y nosotros lo percibíamos como una herencia cultural importante y así escribíamos este secuestro, pero no había sido legalizado ni como patrimonio nacional, eso fue en los años 90, ni como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, porque eso fue en el 2003. ¿Sí ven? La diferencia que hay entonces entre la existencia de un patrimonio como algo normal, natural entre comillas, como algo que la gente acepta porque tiene una significación especial para la gente, y la definición de un patrimonio como algo legalmente importante, como algo trascendente desde el punto de vista de la legalidad nacional o de la legalidad internacional. Ahora, el hecho de que un bien espiritual y un bien cultural, material o inmaterial, sea percibido como patrimonio legalmente es muy importante, porque eso implica recursos, porque eso implica mecanismos de protección, porque eso implica políticas nacionales o internacionales que tienden a mejorar la calidad de ese patrimonio, que tienden a mejorar las condiciones de ese patrimonio, a proteger ese patrimonio y a desarrollar ese patrimonio. Bueno, no es lo mismo que alguien reconozca, que un grupo humano reconozca que algo es importante, significativo, patrimonial, digámoslo así, a que haya disposiciones nacionales o internacionales que digan, hombre, este es un patrimonio mundial que es necesario proteger. Proteger no solo significa mirar y adorar, proteger significa meterle platica, proteger significa meterle acciones de mejoramiento, de preservación, de desarrollo. Bueno, fuentes materiales de la UNESCO, ONU, Ministerio de la Cultura de Colombia, abundante información en internet a partir de patrimonio cultural. Les digo a partir de ahí, pero se puede meter por cualquier otro lado, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí, abajo, se van, y eso es ad infinito. Y como yo sé que usted está inquieto por estos temas, pues ahí tiene una fuente importante para trabajar eso de inmediato y divirtiéndose. Hay libros, hay ensayos, yo conozco muchos ensayos de revistas que también se pueden encontrar en la web. Las personas que estén interesadas me pueden escribir un correo, si quieren dejarme tocar el correo. Escriben un correo, yo les mando a vuelta de correo información, incluso les puedo mandar material que yo tengo ahí, de los cursos que yo he trabajado sobre esos temas. El correo mío es, se necesita una información. Esa es la intendencia cubiana. Déjalo ahí. Observen, tenemos un edificio y tenemos un vapor, ¿no? Así. Fíjense lo que les voy a decir. Cuando uno revisa a los historiadores de la ciudad, yo he tenido que revisarlo porque me tocó que escribir ensayos de libros sobre la historia de Barranquilla. Se encuentra con que se habla del puerto fluvial, pero en ninguno, ni en los primeros historiadores, o sea, Theodore Nichols, o sea, Agustín Blanco Barros, lo que yo llamo los protohistoriadores, Miguel Monaga, Baena, Vergara y Baena, en fin, en ninguno, porque yo voy a escribir algo sobre eso, en ninguno hay un análisis concienzudo del puerto fluvial de Barranquilla a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Saben dónde estaba localizado ese puerto fluvial? En los caños, no en el río, en los caños. Y más concretamente en una zona que se llamaba la Intendencia Rural, que ese es el edificio de la Intendencia Rural que va a restaurar dentro de poco.
que ya tienen 5.000 millones de pesos separados del distrito para vendérselos al edificio, ¿de acuerdo? Por algo se comienza, José María. Toda esta zona que está aquí, toda esta zona que está aquí la van a convertir en una plaza de los artesanos. O sea, van a hacer un museo ahí, y hay un proyecto para hacer un museo en la Intendencia. ¿Cómo? Perdón, cambió el uso. ¿Ya cambió el uso? Sí, el viernes, el jueves hubo una reunión y va a ser la nueva sede de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio del Distrito de Barranquilla. Bueno, magnífico, magnífico. Mejor así, porque de pronto un museo, como otros museos que tenemos acá, que yo entiendo que ese museo ahí no lo visitan mucho, el que está acá en la aduana, o sea, que el jopeo de la aduana, entiendo que no lo visitan mucho, que vamos a hacer otro museo para que la gente no vaya. No paga esa vaina, mejor que sea así. Fíjense, ese es un uso. Oye, ¿a quién se le puede ocurrir pensar? Vamos a utilizar los conceptos que estamos aprendiendo. ¿A quién se le puede ocurrir pensar? No, que vamos a convertir, no lo pase. No lo pase. Déjame ahí que tengo que hablar de los vapores. No. ¿A quién se le puede ocurrir pensar? Vamos a convertir este edificio otra vez en una intendencia fluvial. O sea, la plata que hay que meterle a los caños esos que están todos saturados de porquería para poder, ya los están más o menos parapetando, pero la plata que hay que meter para poder recuperar eso. Bueno, algún día de pronto el turismo, de pronto. Pero de momento me parece bien eso, te he dicho gracias. En fin, observen, esta es una zona viva. ¡Viva! Viva, esa es la intendencia fluvial. Este es un vapor, miren el vapor. Esos eran los vapores que se usaban a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Obvio, este edificio fue hecho en los años 20. O sea, por ahí en el 21, 22, creo que hasta el 23 va terminando o algo así. 24 estaba todavía, bueno, 24 no va ese edificio, ¿de acuerdo? Pero ahí esa zona era la zona del puerto fluvial. Cuando yo empiezo a revisar, oye, si bote hueco en la historiografía local, José María, empiezo a revisar, y yo digo, ¿y dónde está el puerto fluvial? Todo el mundo habla del puerto fluvial, nadie analiza el puerto fluvial sin bote hueco. Nadie. Todo el mundo por el aire, por el no, que para aquí es un puerto complejo, y sí, entraba la mercancía, el comercio exterior, la aduana, la cosa, pero ¿y el puerto fluvial? Era un puerto complejo porque era fluvial y era marítimo, ¿no? Es un fantasma, el puerto fluvial es un fantasma. Vamos a cubrir ese vacío, porque hasta ahora es un vacío. Es decir, estos vapores, este es el caño de la compañía, que era como una especie de ensenada, ¿no? Estos vapores entraban por una cosa que se llama Canal 10, o entraban por caño arriba y salían por ahí, ¿de acuerdo? Y llegaban hasta ahí. Ramón Vaca escribió hace poco en el Heraldo una nota de cuando él era pelado y venía de Ciénaga para acá, para Barranquilla. Ahí en el archivo del Heraldo podemos citar nota. Y narra, Ramón Vaca, uno de los mejores escritores que tenemos aquí en la ciudad, cómo era el tránsito del vapor por los caños, eso de la Ciénaga Grande, métase para allá para los caños que estaban por ahí por la isla de Salamanca, no se cuenta por ahí. Los cañitos, entonces por un montón de cañitos para llegar al río, atravesar el río y entrar por el canal 10 hasta la intendencia fluvial. Él narra eso ahí muy vividamente como literato que es, pero muy chévere también. Y así tenemos un montón de datos de los viajantes que los podemos utilizar como fuente primaria para hacer la reconstrucción inteligente de la historia de la intendencia fluvial y del puerto fluvial de Barranquilla. Ese es el mismo, sí, pero desde otra perspectiva. Miren, esa es la Hierrera, ese que está ahí es la Hierrera, y esta es la intendencia. Ese edificio fue tan bien construido que a pesar de todo, todavía está vivo, dando birra, no se ha querido morir. Pasó como con la aduana y el edificio va a tener que demolerlo. O sea, aguantan la restauración, José María, aguantan todavía, hay que meter su billete, pero aguantan. Esta es la obra de Vertidos. ¿Esta qué? El proyecto. El proyecto, mira, este es el proyecto. Más o menos. Mira, ¿eso qué es? La aduana cuando la estaban restaurando. Hay construcción. ¿De qué año es eso? ¿De qué año es eso? Una foto por ahí del año 22, 21. Esa no es nuestro romano, la que tú me prestaste también, no. No, creo que esta foto es no sé de aquí, Bueno, no sé de dónde la encontró. No conoces cómo tiene la aduana. La aduana que hoy es un centro de cultura en la ciudad, ¿de acuerdo? Restauración. El uso tiene que cambiar porque ya explicamos, ¿no? El uso tiene que ser diferente. ¿Qué hay frente para el tren? Claro que sí. Es decir,
tren aguantaba en la estación Montoya y se bajaban los pasajeros y descargaba en La Habana. Correcto. Lo que venía y salía se lo cogía el tren. Era todo un sistema, la intendencia, la aduana, la estación Montoya, el ferrocarril de Bolívar que conectaba con Puerto, el muelle, entonces era todo un sistema. Dale. Eso bien hace. Y desde la otra venta de La Habana, Mira esa porquería. Eso cuando es. Mira. Lo que les estoy diciendo, cuando yo era un pelado, mira esa porquería, mira la cantidad de basura. Así era, José María, mira. Una vaina asquerosa. Mira esa torre ahí vuelta a nada. Eso yo decía, ¿cómo van a restaurar eso cuando Eduardo Posada Carbón, Gustavo del Lemo dijo a través de la prensa, yo le dije, estás loco, hay que meterle cuántos millones de pesos para restaurarla, pero fíjense lo que hicieron, ahí está, hay un edificio bonito. no fue tanto. Y no fue tanto. Después que haya voluntad política y que haya amor por las cosas nuestras, por la cultura nuestra, se puede. Ahora, fíjense, hay un debate internacional, hay unos marxistas. En España hay un profesor marxista, Josep Fontana, que dice: oye, pero ¿cómo se van a poner a cuidar edificios? ¿Y cómo se van a poner a fregar con el espacio público si la gente se muere de hambre? Confunde los términos, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos ni dejar morir a la gente de hambre porque es injusto. Y desafortunadamente los sistemas nuestros son así de injustos. Un tipo tiene 53.000 millones de barras metidos en el banco. ¿Cómo se comerá ese tipo de su plata? Mientras hay gente que se muere de hambre, muy injusto. Pero uno no puede, como hace Josep Fontana y como hacen otros marxistas, utilizar ese argumento para decir: no voy a restaurar el edificio de La Habana, no voy a restaurar la intendencia fluvial, no voy a construir belleza, espacios para que la gente se recree en lo público. Por favor, es confundir los términos. Hay que luchar por el bienestar colectivo, no es así, mejorando las condiciones de vida, mejorando el empleo, mejorando los ingresos, mejorando la salud, etcétera, la educación de la gente, pero también mejorando lo público desde el punto de vista de lo recreativo, desde el punto de vista de lo cultural. Todo eso hace parte de ese trabajo. Bueno, aquí en Barranquilla hay una aplicación de esa confusión de términos con la carceraria. Muchos dicen que la carceraria hay que demolerla porque si demolieron el anterior, que tenían, algunos dicen que tenían mayor valor arquitectónico, ¿por qué no este? Si se demolimos aquel, ¿por qué no este? Mira, la solución salomónica ahí, porque hay un problema legal ahí, ese edificio en patrimonio arquitectónico nacional. Debe ser algo de valores. O sea, María sabe más que nosotros. Tiene que... El argumento que dice el colega es: se ha usado con fuerza. Yo en una ocasión me burlaba de ellos y me decía: oye, si mataron a Gaitán, ¿por qué no matamos a Santos? Pero mira, la solución que yo... Lo peor es que estos conceptos vienen de personas que tienen algún poder aquí y tienen alguna representatividad. El señor Cortizo, pues cuando él habla, pues le abren los medios. El tipo este lo hace un poquito en un lugar casi de espalda. Es arquitecto. Mira, hay dos cosas que se podrían hacer ahí, y ya tenemos ejemplos históricos. Una en Medellín, en la construcción del Parque del Río. Acuérdate, José María, tú que eres arquitecto y restaurador. En la construcción del Parque del Río tenían que problema de los edificios. ¿Qué hacer con los edificios? Hubo un debate ahí en Medellín: tumbar, trasladar para un billete, tumbar tiene unas implicaciones fregadas. Les dicen: los abrieron por abajo, y uno pasa por abajo, tiene sombra, hay almacenes, hermoso, quedó hermoso, y se ganó todo lo que se quiere ganar aquí en el Paseo Bolívar, que es un espacio, una visual grande, se ganó sin ningún problema. El otro ejemplo es en Bogotá. Oye, no trasladaron el edificio por parte. Cudecón no lo trasladaron como 4 cuadras, ¿sabían? No, fue pasar la calle. Bueno, ese edificio lo pueden pasar, ese edificio de la Caja Grande lo pueden trasladar hacia allá, ¿por qué no? Y no le hacemos daño a la cosa legal, ya, y de pronto dejamos un edificio que no es tan bonito, pero que es funcional. Porque ese edificio tiene unos valores arquitectónicos. Yo no soy arquitecto, Ese edificio fue Premio Nacional de Arquitectura en su momento. Y está protegido. El Premio Nacional de Arquitectura en su momento debe tener algo. Y está protegido legalmente, que ese es el otro problema, que es fácil decirlo, topo. Ay, se te viene un
encanta legal ahí terrible. Perdón. Sí. Como antropólogo yo respondo. Lo que a mí me hace barranquillero. ¿Tú quieres que lo tumbe? ¿Tú quieres que lo tumbe? Ahora te. Lo que a mí me hace barranquillero, lo que me hace Cartagena no es el registro civil o la cédula de ciudadanía. Lo que ese edificio lo hace patrimonio de la nación no es la resolución de declaratoria, es el sentido que la población tenga en torno, porque somos nosotros los que damos el sentido de patrimonio o no. Ahorita Milton dijo algo, mire, ese es un sitio vivo de intendencia, pero ¿por qué dice que es un sitio vivo? Porque hay gente caminando. Eso es, en ese momento eso es vivo. El edificio de la antigua, de la Caja Agraria, tiene históricamente un lugar bien negro. Fue que desde ahí se desarrolló todo el sistema, todo lo que se generó para empobrecer y arruinar al campesinado de la costa del departamento del Atlántico. Eso hizo que históricamente, ¿te acuerdas todo lo que pasó con la región de Manatí? Todos los campesinos se endeudaron porque el Estado, con la famosa reforma agraria que iba a traer, les ofreció préstamos, los campesinos se endeudaron y la Caja Agraria generó un imaginario de que es algo negativo. Esto conllevó a que nosotros, bueno, ustedes no, pero lo de mi generación, comenzáramos a sentir el aislamiento y el rechazo de la Caja Agraria con la población, ahora más con ustedes, porque si nosotros nos alejamos a ustedes que son de la mitad de mi edad, mucho menos están conectados con ese edificio. Se fue transmitiendo. Claro, entonces la pregunta es, nosotros como barranquilleros, ¿sentimos e identificamos ese edificio como patrimonio o elemento identitario nuestro o no? Yo creo que por ahí es donde está la solución. No voy a entrar en contradicción con el profesor José María ni con los arquitectos, porque ellos dicen el edificio tiene unos valores arquitectónicos magníficos. Sí, excelente. Sí, excelente, eso yo no lo niego. Ahí está. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros un edificio si el edificio está muerto? Mire, hay un grupo de investigación de la Universidad del Norte que ellos se dedicaron a hacer una encuesta a nivel de la ciudad en el año cuando Santos andaba jodiendo la vida con el edificio, el vicepresidente. Que a propósito nos invitaron a una reunión y cuando él llegó nos saludó muy efusivamente y cuando salió de la reunión y que yo puse mi idea, ni siquiera me bloqueó a ver. A pesar de que cuando llegamos, saludó de mano. La Universidad Norte hizo una encuesta en la ciudad sobre cuáles edificios o inmuebles identificaban la razón de ser o identidad del barranquillero. ¿Ustedes saben cuál fue el primer edificio o primer inmueble que quedó en esa encuesta? Es un universo. No. Porque yo lo hice el balón. El Estadio Metropolitano. Ah, pero. Si ese es el sentir del pueblo, hay que comenzar como antropólogo. Yo le voy a decir, la comunidad siente vivo o vive en torno a ese inmueble. ¿Qué se genera ahí? ¿Qué se desprende? Las relaciones, no solamente la deportiva, sino todas las económicas, las sociales y las demás. Porque ¿quién no va a hacer más de una cosa en el estadio? Oye, Eso es lo que le quería decir, es la posición de la antropología frente a los documentos que declaran o no declaran patrimonio. Lo que quería decirle, este edificio es de la Gobernación del Atlántico y nos está costando 500 millones de pesos anuales de mantenimiento. Oye, esos son los 500 millones de pesos mejor utilizados que hay. Oye, pero fíjate, porque estamos pasando ya a la última fase del proceso. Ya, yo no he terminado todavía. Vamos a dejar estampado lo que dijo Lázaro para discutirlo ahorita, ¿te parece? Yo creo que hay que abrir el diálogo. Pero ahora. Esa es la aduana. Esa es la aduana ahora. Esta es la estación. Esta es vieja, nueva. ¿Está? ¿Qué iglesia es esa? Ah, Tubará. ¿Y el otro matrimonio? Tubará. Ese es Tubará. Ya estamos en el recuperar. Esa, Tubará también.
Ahora sí vamos a ver entonces el debate. Lázaro planteó unos puntos bien fuertes, bien duros, y yo creo que van a polarizar a la masa aquí. La gente que se está durmiendo se va a despertar porque aquí lo que va es pelea. Con respecto al tema que se debe tratar, voy a generalizar, no voy a quedar específicamente en el edificio de la Caja Agraria, porque ya el profesor en su introducción y la definición de los conceptos básicos, me detengo en el concepto de tradición, hace referencia a que la tradición es positiva y negativa, ¿cierto? Hay aspectos positivos y negativos, y como nos dice Lázaro, o sea, el punto de vista que dice Lázaro, hay un punto negativo, ¿no? Y es precisamente que el edificio es un símbolo para un sector campesinado del departamento con el que lo relaciona, digamos, con su estado económico actual. Yo creo que entonces habría que trascender en cuanto a los puntos de vista, y ahí precisamente creo que cuando se lleva un estudio, un proyecto a cabo para restaurar X monumento o edificio, entra en el juego, ¿no? O sea, no habría que tener en cuenta solamente el punto de vista arquitectónico, histórico, cultural o antropológico, sino también habría que ir un poco más allá. Sobre todo analizando lo negativo y lo positivo, porque no solamente sería necesario conservar lo positivo por ser positivo, se conservan algunas cosas negativas precisamente para que entren otros conceptos como el de memoria. Ya no solamente vamos a jugar con el de tradición, sino también con el concepto de memoria o con el concepto de identidad, para precisamente dejar presente ese monumento, digamos el monumento de la Caja Agraria, como algo, o sea, negativo, pero convertirlo en algo positivo para la memoria o algo positivo para la identidad, y que de ahora en adelante los barranquilleros se puedan identificar con el edificio como otro uso. Pues si en su momento fue usado como una caja o un banco agrario que llevó a la quiebra a cierto sector de campesinado, pues entonces se puede plantear el uso para que ese edificio pueda ser usado para que restaure no solamente el ambiente espacial del centro, sino que restaure también económicamente a esos campesinos. Bueno, profe, yo viendo los diferentes aportes, pues no quiero entrar en el detalle del punto de vista de cada quien de acuerdo a sus conocimientos, pero sí es bueno tener en cuenta cuando tú hablas de un conglomerado, de un universo de personas, obviamente hay diferentes intereses, diferentes tópicos. En cuanto a la exposición del compañero, pues desde su punto de vista de antropología, no podemos estigmatizar un objeto, algo material, como la imagen de una política estatal que tiene que ver más bien con el Capitolio Nacional. O sea, yo pienso que no todo el barranquillero va a pensar de que eso es malo y está muerto porque en un tiempo hubo una política nacional que obedece al Capitolio Nacional o a la Presidencia de la República o al Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista me parece que mi parecer muy particular es que no es trascendental esa visión, y mucho menos hacerla propia del barranquillero. Es falso eso. En cuanto al querer del barranquillero, lastimosamente a nosotros, y me considero barranquero aunque no nací aquí, pues nos están cada día lavando el cerebro y transformándonos en nuestras costumbres, tradiciones, valores, etc. Y podía mencionar una cantidad de cosas, no solamente desde el punto de vista del patrimonio de las edificaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver, y por un estudio que hice muy profundo, desde el punto de vista patológico, puedo hablar
referente al Coliseo Cubierto, que es un edificio que es mucho más barato y mucho más rescatable y mucho más recuperable que muchos otros edificios que se están invirtiendo mucho, pero que a la vez eso sí incidió en la ciudad, en la práctica del boxeo. El abandono del Coliseo Cubierto deprimió la actividad masiva del boxeo. El abandono del Coliseo Cubierto. El Festival de Orquesta es un judío errante. A veces sí, que está bien en el Estadio Metropolitano, a veces se daña mucho el Estadio Romelio Martínez, a veces se daña mucho, a veces no se daña. O sea, todavía hay una... Y está errante el Festival de Orquesta cuando se erigió el Coliseo Cubierto como su recinto natural. Entonces hay una cantidad de valores de la ciudad. Sin embargo, hoy en día cualquier persona que obedezca a los intereses de unos grupos económicos en la ciudad, no en verdad el querer de la ciudad, pueden decir de que eso es mejor acabarlo, ¿verdad? Hay cosas tan grandes como esa y de pronto tan elementales, pero que el valor, el querer de la ciudad es tan grande como, por ejemplo, ustedes que son un poco menor que yo, ya nosotros no vemos que las niñas en la ciudad se preocupen por hacer un jardín en su casa. O sea, nos han ido robando poco a poco aquella costumbre de nuestras abuelas del jardincito, y nos están implantando en la ciudad que la vegetación de la ciudad tiene que ser unas palmeras que ni siquiera se dan en nuestro medio, unas palmeras que se le pueden contar con los dedos de la mano las hojas, cuando nuestras palmeras, además de producir coco, nuestras palmeras, que normalmente anteriormente eran las que sembrábamos en la ciudad y producían coco, pues su follaje es mucho mayor que esas que nos están implantando, que nos están trayendo de afuera, y que todos nuestros espacios públicos y nuestros edificios ahora con la palmera esa es cualidad que no se adapta a nuestro medio. Está demostrado, está pasando los años y se invierten millones de pesos del distrito en la compra de esas palmeras, porque son millones y millones, y esas palmeras no se adaptan a nuestro medio. Entonces, mi invitación de pronto es que seamos un poquito como que más abiertos en el colectivo. Bueno, con respecto a lo que decía aquí el señor antropólogo, y pues obviamente respetar... Lázaro, señor Lázaro, pues... No, Lázaro. Precisamente voy a hablar de un edificio que se relaciona con su nombre casualmente. Se trata del lazareto que había en la ciudad de Cartagena. ¿Y por qué lo menciono? Porque lamentablemente nuestra comunidad, si bien tiene que ser escuchada, la comunidad muchas veces es ignorante. Entonces, la comunidad toma decisiones y realmente lo hace bajo ciertos criterios que de pronto se da más por lo que alguien dice, entonces todo el mundo lo sigue. ¿Y qué pasó con ese lazareto? Que fue planteado por razones de salubridad. Era un edificio que estaba destinado a albergar personas con enfermedades contagiosas como lepra, tuberculosis, y las personas como decían, no, por salubridad la ciudad se está expandiendo, vamos a demoler el edificio. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos decidieron, vamos a demolerlo con todos los enfermos adentro. Entonces lo bombardearon con las personas vivas. Entonces la comunidad tomó esa decisión, la misma comunidad tomó la decisión de que se bombardeara el edificio con los enfermos adentro. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día podríamos decir, es un lunar, una mancha oscura en nuestra historia, pero fue la misma comunidad la que lo decidió, no fueron los políticos. Entonces la comunidad, si bien muchas veces es ignorante, por lo tanto no se puede seguir, deben haber ciertos parámetros estudiados con conciencia para poder decidir qué se conserva y qué no. A ver, yo quisiera proponer algo. Resulta que esta polémica de la Caja de la Ley tiene bastantes años y se le ha quemado bastante polvo. Y va a seguir. Y va a seguir. Y yo pienso que si nosotros nos metemos en esa polémica ahora es posible que nos quede aquí en mes de julio. Yo quisiera como posponer el debate. Sí, Por supuesto que
que las cosas que se han dicho